del Templo de la Caridad. Y como mencionaba, esta zona es en lo alto, o sea, ellos dominaban el paisaje. ¿La que sigue? Aquí, esa es una foto actual que por desgracia pues el paisaje ha cambiado brutalmente, pero podemos seguir viendo cómo el convento sigue dominando el paisaje urbano, ¿no? La que sigue. Los frailes se instalan temporalmente en un edificio viejo y en un establo de Bajareque hasta que terminen las obras. Y a juzgar por la descripción de la Torre, preservada en la crónica de Jiménez, estos espacios temporales eran deficientes, ya que el improvisado convento colapsó poco tiempo después de la estación de lluvias en la primavera de 1547. ¿La que sigue? Yo me imaginaba su convento algo por el estilo. No, es que sí, es importante las referencias, ¿no? Visuales, porque ellos hablan de un templo de muros de adobe, con un techo de paja, con la única, no tenían puertas, tenían unas cortinas que decían que se metían los animales, se metía la gente, que no tenían privacidad, que uno de los frailes, hablan de que uno de los frailes estaba enfermo y que padecía mucho por esa falta de privacidad y no podía descansar hasta que muere. Entonces son todas las cosas de las que habla Remesal en sus crónicas. Él habla más de eso y, digamos, en los documentos se habla sobre esta necesidad de solicitar recursos para que el convento pueda ser construido, ¿no? A la corona. La que sí. Bueno, el edificio primitivo inició su lenta fábrica con el protocolo inicial a cargo del obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, fraile franciscano, quien a su regreso de México de paso por Chiapas a principios de 1547 bendijo y consagró aras y todo lo que hubimos menester, y después bendijo el nuevo sitio y asentó la primera piedra fundamental, y bendijo la iglesia y cementerio, o sea que ya había cementerio, y dijo él allí la misa mayor con gran solemnidad. Esto se hizo el domingo en las octavas de los Reyes a 9 de enero de 1547. Con aquello apretamos más en el edificio, o sea que aceleraron la construcción, y nos dábamos gran prisa en juntar piedra, e hicimos una gran choza que acá llaman rancho. Los españoles era de horcones y paja por cima, y ahí dormían los indios que andaban en la obra, ¿no? Entonces, pues los materiales de construcción, adobe, paja, madera, ¿no? La que sí. Bueno, una ilustración. La que sigue. Y 2 años después, en 1550, la construcción se sigue desarrollando con gran lentitud. Remesal relata que los frailes solicitaron al cabildo una parcela extra para poder desarrollar el proyecto de todo el conjunto conventual y el templo. Ya había sido edificada una pequeña iglesia y espacios para habitar, así como una escuela y otras dependencias. Lo anterior les fue concedido en reunión del cabildo el 24 de octubre de ese año, y Remesal menciona que el padre Fray Jerónimo de San Vicente, uno de los que se mencionan en las crónicas de las que hace retoma Freddy Obando, sacó los cimientos del cuarto que cae en la huerta. Solo nos dice eso, saca unos cimientos de un cuarto que cae en la huerta, pero ahí empieza a hacer esta relación, por ejemplo, Freddy Obando, de los frailes que posiblemente tenían conocimientos de arquitectura y que deben haber contribuido a todo el proceso constructivo, ¿no? La que sigue. La corona, preocupada por la situación, insiste en la necesidad de que el inmueble fuera modesto y ordenó el 27 de octubre de ese año que la obra debía terminar pronto y que se compartieran los gastos entre los fondos reales, los encomenderos y los indios. El costo de la construcción del convento del pueblo de Ciudad Real de los Llanos sea cubierto una tercera parte por la Real Hacienda, una tercera parte por los encomenderos y el saldo por los indios no encomendados, o sea que no estaban en encomienda, sino por trabajo voluntario. Y estos últimos probablemente aportarían en mano de obra y no en efectivo. La ordenanza real tuvo efecto y la iglesia y el convento se terminaron el año siguiente, en 1551. Pero esta iglesia y este convento no son los que vemos hoy día, que eso es importante. No es ese edificio el que estamos viendo hoy, sino un primer edificio. La que sigue. Bueno, solo una referencia
una ilustración. Esa es la anterior, era de la colonia, y esta es medieval, obviamente, la que sigue. Y bueno, no es que haya sido así, simplemente es una referencia a una primera iglesia y un convento, que un convento puede haber sido unos cuantos cuartos, de cómo pudieron haber sido estas primeras iglesias, quizá mucho más grandes, la que sigue. Bueno, y en 1555 los frailes, que requerían espacio para expandirse, solicitan de nuevo más tierra y les fue concedido. Además, la corona determina una ayuda de 1,000 pesos de oro de minas dados en calidad de ayuda de costa a los conventos dominicos establecidos en Chiapas, Guatemala, Nicaragua, para que sean repartidos equitativamente. No sabemos exactamente cuánto de estos 1,000 pesos le tocó al convento de Ciudad Real, porque no se especifica, pero bueno, le tocó una parte, con lo cual pudieron trabajar, pero por desgracia en este momento un rayo cae en 1563 sobre el edificio, que fue construido en 1551, destruyendo su cubierta, y ya se habla de una cubierta de par y nudillo. O sea, ya nos hablan de suceso histórico. Un rayo vino, destruyó el primer templo, se habla de un templo ya construido de adobe y cubierta de par y nudillo, que se destruye por el rayo, ¿no? La que sigue. Bueno, entonces nada más una referencia a este es un edificio mucho más complejo, obviamente, con cubierta de par y nudillo, que en 1563 destruyó el de 1551, la que sigue. Y bueno, es un poco un esquema de una cubierta que me imagino que debe haber sido un poco más sencillo o algo así, la que haya sido destruida por un rayo y que hizo que este convento otra vez fuera destruido, y otra vez vamos a retomar el proceso constructivo entonces, ¿no? La que sigue. En 1582, y tenemos unas lagunas de tiempo, como pueden ver, enormes en los documentos, ¿no? De acuerdo con Markman, durante el obispado del fraile dominico Andrés de Uvilla en Ciudad Real se construyen los dormitorios, reemplazando probablemente los construidos en adobe en 1551. Se habla de los dormitorios nada más. Y cuando Remesal escribió su crónica cerca de 1615, hablaba de que estas instalaciones se encontraban en su estado original, o sea, eran las de 1582, los dormitorios, nada más, ¿no? La que sigue. Yo me imaginaba pues algo así de sencillo, ¿no? O sea, porque la arquitectura de antes se sigue reflejando en la arquitectura que todavía prevalece, de lo poco que prevalece, de esta arquitectura de adobe, teja, paja, en fin, ¿no? La que sigue. Markman señala que para el siglo XVII y XVIII, lo que les comenté, hay un vacío en la documentación sobre la historia constructiva del conjunto, dado que la iglesia actual de mampostería y cubierta y domos de bóveda de cañón no es la que se describe en el siglo XVI, sobre todo para la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? O sea, todas estas descripciones no tienen que ver con lo que estamos viendo hoy día. El edificio que vemos hoy día no corresponde a ninguna de estas descripciones de cómo se iba construyendo un convento muy sencillo y de materiales muy frágiles. La que sigue. Y bueno, yo me quiero imaginar un convento como este, que este es un convento colombiano en Tuca, que es un convento muy sencillo, con cubierta de par y nudillo. Allá está el convento, se habla de que los dormitorios estaban cubiertos con paja, y este es un ejemplo de una foto antigua de un convento en la región de Colombia, que me parece que puede haber tenido similitud a la que pudo haber sido ese primer convento que se destruyó, y después tuvieron que empezar a reconstruir otra vez el convento, ¿no? La que sigue. Y bueno, Ubrí afirma, tenemos a Ubrí, que estuvo a cargo del archivo diocesano y que tiene muchas descripciones sobre documentos que él cita, y que por desgracia muchos de esos documentos se reorganizaron, estuvieron en un orden, él los organizó de otra forma, y ahora resulta difícil volverlos a localizar en el archivo, pero él nos habla de que entre 1714 y 1773 se construyeron las naves de Santo Domingo de manera paralela a las de Catedral, y que en 1735 Santo Domingo continúa inconcluso a pesar de que se hayan gastado ya 30,000 pesos. La fuente de este dinero
según un documento del archivo diocesano, proviene de la riqueza de las haciendas de la orden dominica y del juego, porque los padres en las fiestas de los pueblos organizaban juegos de azar cuyos beneficios fluyen hacia las obras, con la denuncia de que los propios religiosos arriesgan en el juego el producto de sus limosnas, y se menciona el estado de la obra. En esa fecha se está trabajando en el interior de la iglesia, por lo que concluye Aubry que la fachada ya fue levantada, y en tantos años, no se dice cuántos, su delirio de lujo hace que nunca se acabe, ¿no? Hay muchas críticas en parte de la sociedad en contra de los dominicos porque dicen que continúan construyendo y construyendo y construyendo. Ustedes saben que la sociedad de Ciudad Real estuvo muy dividida y tuvo muchos conflictos con los dominicos, de los cuales oímos versiones en contra, a favor, en contra, críticas que van hasta la corona, y de las que uno tiene que ir como desmenuzando para entender qué estoy leyendo, ¿no? Un documento de quién viene, hasta quién va, en contra de, que es parte de lo que me tocó entender como alguien que no soy historiador y que no comprendía el contexto porque no terminaba de entender todas estas disputas entre la corona, la gente de Ciudad Real, los criollos, los grupos de poder y los dominicos, ¿no? Que eran un grupo de poder importante también, ¿no? Que tenía un control también de la sociedad importante y que se disputaba. La que sigue. Bueno, ya el único documento, que hemos podido ubicar para el siglo XVII, nos habla del origen de los recursos para la construcción del templo y convento de Santo Domingo y nos proporciona fechas para su construcción. Este documento fue localizado por un estudiante de Ana, quien fue la que me lo facilitó. Lo encontraron en Guatemala, en el archivo diocesano de Guatemala, y fue así un descubrimiento importantísimo porque es el único, no existe otro, ¿no? Y en él se describen las diligencias para averiguar sobre la administración de uno de los priores del convento en Ciudad Real, Fray José de Santo Domingo, entre 1735 y 1738. O sea, ese prior estuvo en esos años, en el pleito entre este y Fray Damián Ignacio Regil, que también fue exprovincial, y en él se señala lo siguiente. O sea, hay un pleito entre dos priores del convento. En 1744, el vicario provincial hace comparecer al hermano Fray Manuel Ordóñez, administrador de las haciendas y trapiches de Ocosingo, quien declaró que todo cuanto dieron las haciendas de ganado y trapiche de esta provincia se empleó, ya que no estaba perfeccionada la iglesia de este convento. O sea, entre estos años todavía no estaba terminada la iglesia del convento, la que sigue. Y las haciendas ganaderas, esta sí es una foto de las haciendas ganaderas de Ocosingo, que hasta antes del movimiento zapatista eran muy ricas, eran las que dieron todo el recurso para la construcción de lo que es la fachada y la conclusión del templo de Santo Domingo, la que sigue. Y en su tiempo, este es el documento, se acabó de cerrar la última parte del cañón, se hizo el coro de bóveda, la portada y campanarios. El retablo mayor se acabó, del cual ya no existe evidencia porque ya no está. El púlpito se doró y el cementerio o atrio, y todo lo cual se estrenó y perfeccionó en su tiempo. Y después se hizo el frontal de plata, el viso del sagrario y el copón, como nos decía Magdalena, los inventarios también de todo lo que se construyó, lo que se pudo hacer con todo ese recurso. Y últimamente la sillería del coro, que ya no tenemos sillería, ¿no? Y que todo cuanto dieron y produjeron dichas haciendas de Ocosingo en los 4 años que gobernó nuestro reverendo Padre Maestro, Fray Joseph de Santo Domingo. O sea, a este prior le debemos que haya tomado los recursos de las haciendas y se haya concluido el templo de Santo Domingo como lo conocemos hoy día, y se haya hecho la fachada. Y esto consta en los libros de contabilidad llevados en los 4 años del gobierno del Padre Maestro Fray Joseph de Santo Domingo, que sumó en total 13,416 pesos, 4 tostones, gastado en la iglesia, sus adornos y gastos del convento.
Entonces es un documento fundamental porque no tenemos precisamente los libros de contabilidad. Todos esos libros son los que sí con los que sí contó Mario Humberto Ruz para hablar de Comitán y de su convento, y que platicábamos también que acá no existe, ¿no? El padre Pablo me hizo favor de platicarme acerca de uno de estos libros de contabilidad, pero que existe de Ocosingo, pero ya son muy recientes, y con lo cual pues no nos da información sobre este momento fundamental de la construcción del convento y el templo de Santo Domingo, sobre todo del templo, ¿no? La que sigue. Esta es una planta, la sección de la que se habla. Se acabó de cerrar la última parte del cañón, se hizo el coro de bóveda, la portada y campanarios. El retablo mayor se acabó y se doró. El púlpito se doró y el cementerio o atrio, la sillería del coro, de 1735 a 1738. ¿La que sigue? Y bueno, aquí agarré una pequeña maqueta que encontré en una explicación en Colombia también, de cómo los sistemas constructivos, que la verdad es que son francamente parecidos. Y primero se construyó toda esa parte del templo, lo que fue el cañón, la bóveda donde está el presbiterio, y después se terminó en un segundo momento, obviamente no corresponde a nuestra fachada, pero lo que fue la fachada, los campanarios, y también se habla que en ese momento, en un segundo momento fue donde se hizo el retablo y todas las alhajas, como se les menciona, del templo, ¿no? La que sigue. Un poco aquí la referencia al sistema constructivo, que es el ladrillo, y francamente sí nos explica esta maqueta cómo ponían un poco todas las cerchas o todo el andamiaje para que poder empezar a construir con el ladrillo, ¿no? Que después será recubierto con aplanados de cal arena, como lo constatamos en las restauraciones del templo. La que sigue. Aquí un detalle. Y aunque, insisto, corresponde a un templo en Colombia, pues la arquitectura en ese sentido se parece, ¿no? La que sigue. La fachada obviamente no. La que sigue. Y bueno, aquí está el coro, que es un coro magnífico, dorado, con relieves de cal arena. Todo este coro, aquí lo podemos observar, que fue la última parte, la adosada a la fachada. La que sigue. En los materiales constructivos, ladrillo, cal, arena de río, que es interesante, utilizaron arena de río. La que sigue. Y en cuanto al convento, no tenemos nada de documentación, más que, pero no es nada que, no debía haber dicho, no tenemos nada, tenemos el edificio como documentación, y en una de las restauraciones encontramos toda esta evidencia de cómo está hecho de adobe y ladrillo. O sea, el convento está hecho con adobes y ladrillo, tiene una cimentación de piedra, los muros son de adobe y las cubiertas obviamente son de parinudillo y de tejado, ¿no? Estaban con teja, no tenía bóvedas, digamos. Bueno, también está muy modificado, entonces quizá hay algunos datos que no fueron tan claros, ¿no? La que sigue. Y bueno, en el caso del convento de Santo Domingo, la maqueta, lo que habría que sustituir es el ladrillo por adobe. Y bueno, este es el actual convento, que si podemos ver no fue un conventito, o sea, fue un conventote, que ahora es el Museo de los Santos de Chiapas, que está una parte con el INA y otra parte la tiene Banamex, y pues es un edificio relevante, de gran tamaño, y que cuando vemos toda la importancia de este convento a nivel regional, pues sí, lo meritaba, digamos, ¿no? Era un convento de la provincia de Chiapas, que después del terremoto de Guatemala era el convento que mejor se conservaba y el templo que mejor se conservaba en todo el reino de Guatemala, porque el terremoto de los últimos terremotos de Antigua destruyó lo que fue el hermosísimo convento de Santo Domingo en Antigua, del cual hay múltiples descripciones, ¿no? La que sigue. Bueno, los muros de adobe de los que les comentaba, esa es la restauración del convento. La que sigue.
Y bueno, algunos dibujos que me ayudó un joven dibujante a tratar de hacer como una reconstrucción de cómo se fue construyendo la fachada, la que sigue, Constantino Armendáriz. Algunas ideas de cómo se fue construyendo la fachada, la que sigue, y bueno, algunas así como ideas de cómo que tomamos el propio trabajo de restauración, porque a la hora de restaurar uno retoma los quehaceres de los albañiles que originalmente hicieron estas obras, que fueron los indios que trabajaron en toda esta construcción, ¿no? La que sigue. Y la fachada con todo su color, que toda esta información está publicada en otra, no estoy hablando de ella en este momento, encontramos a través de las caras toda la información de los colores que fueron empleados para pintar la fachada, y esta es una recreación con la cual hicimos la última restauración, donde tapamos todas las calas de pintura con toda la información, porque hubo al menos 2 capas de pintura importantes. Ese fue otro gran trabajo de la época colonial, y recurrimos a la última fase de pintura, que fue la que recreamos. Pusimos un recubrimiento de cal arena sobre toda la superficie y se tomaron la información de las calas para pintar esta última capa pictórica con toda la información que encontramos en las calas, ¿no? No fue algo que lo he repetido en varias ocasiones, no fue al gusto de los restauradores, sino con base en la información encontrada en las calas. Pero bueno, esa plática no la traje ahora, no era el sentido de la plática de hoy. La que sigue. Y bueno, esto es el resultado, digamos, de todas las restauraciones. La que sigue. Y bueno, en cuanto a otro tema, que es la toma de decisiones sobre las remodelaciones o fábricas conventuales, como nos ha explicado Freddy Obando, todo se reflejaba tanto en los capítulos provinciales, en la contabilidad, en los libros de Becerro, que no tenemos ninguno de estos 2 documentos, y en el caso del convento de Santo Domingo, pues no tenemos ni uno ni otro, ni los capítulos provinciales, ni los libros de Becerro. Pero ahí es donde, bueno, otra vez platicando con Mario Humberto Ruz, me decía, bueno, pues vete a Italia, vete al archivo de la orden, y está todo en latín. Si hablas latín, pues a lo mejor puedes encontrar la información ahí, ¿no? Entonces ya, sí, pues gracias, pero no hablo latín. El acceso es limitado, uno tiene que saber qué busca. Y pues esto pues no es fácil, ¿no? Para que uno hubiera podido tener esta información tan importante para cerrar esta historia que no tenemos completa, ¿no? La que sigue. El padre Pablo a lo mejor sí se puede ir a Roma a hacer esta investigación, porque seguro que él sí habla latín. Y bueno, solo nada más un dato: los capítulos generales de la orden en los que podría estar mencionado el tema de las fábricas de templo de Santo Domingo en Ciudad Real fueron bajo Fray Antonio Cloche, sexagésimo maestro de la orden, que estuvo entre 1686 y 1720, Fray Agustín Pipía, que estuvo entre 1721 y 26, y bueno, ellos son los maestros que estuvieron en los capítulos ya de toda la orden, no de la provincia, de la orden, pero toda la información de la provincia, entiendo yo, que iba a dar hasta las reuniones. O sea, se juntaba la información aquí, luego iba para acá, y luego iba hasta allá, sí, corrígeme, Magdalena, si estoy equivocada. Corrígeme. Es así, ¿no? Se lo entiendo. Eso me explica, ¿no? Sí. Entonces hasta allá puede ser que también haya un documento que nos explique toda esta información que no tenemos, ¿no? La que sigue. Y pues ya no hay más documentos de la construcción del edificio hasta 1786, que nos enteramos a través de un informe del alcalde mayor de Ciudad Real a la audiencia que el convento de Santo Domingo albergó alhajas, cajas de comunidad y bienes de otros templos de Ciudad Real y de la catedral después de una terrible inundación que destruyó buena parte de la ciudad, pero que el convento y el templo por ende permanecieron sin daños, otra vez gracias a su ubicación en lo alto de la ciudad, pero por desgracia no se dice ni una palabra del estado del edificio. O sea, se dice que todo fue a dar ahí, que la catedral y los otros templos subieron sus alhajas y sus bienes,
Pero no nos dicen que el convento ni el templo de Ciudad Real de los dominicos cómo estaba. Entonces sobre este documento Ana también hizo un artículo, ¿no?, recientemente, muy interesante. La que sigue. Bueno, otra foto que encontré también ahí en internet de cómo estaba el convento, precioso, antes de que nos destruyéramos Santo Domingo, San Cristóbal, perdón, de que acabáramos con San Cristóbal, ¿no?, porque era precioso. La que sigue. Y bueno, solo algunas referencias más recientes de las inundaciones que han sido constantes en Ciudad Real. La que sigue. Y bueno, el tiempo del abandono. La que sigue. En 1863 las tropas francesas ocupan la capital del país y establecen un gobierno imperial en San Cristóbal de las Casas. Fray Juan Paniagua entrega al deán José Domínguez Robles el convento de iglesia, después de que en 1865 estuvo ocupado por trincheras de guerra, y en 1866 se da la desocupación del monasterio para ponerlo a disposición del gobierno eclesiástico en octubre de ese mismo año. La orden de predicadores en Chiapas abandona su convento, buscando refugio en Guatemala. Sobre esta historia está detallada con mucho más rigor en el libro que escribió el padre Pablo, que publicaron aquí los compañeros, y probablemente sea en este momento en el que el archivo de los predicadores de Ciudad Real se pierde o se queda en el convento, lo desaparecen, lo queman, no sabemos, porque no hay rastro de él, ¿no? La que sigue. Como consecuencia de su abandono, el convento y la iglesia son saqueados y son robados. En 871, entre las luchas antireeleccionistas y las múltiples guerras que arrasaron con la ciudad, se autoriza al obispo Villalbazo vender joyas de los templos por 24,737 pesos y fundir la plata de los mismos, a fin de pagar las deudas de la diócesis. No explica este documento qué piezas se vendieron y cuáles se fundieron, solo habla una cuestión general, ¿no? La que sigue. En 1872 se funde, ahí sí, la frutería repujada, se desmantela el altar mayor y 4 retablos, y en 1880, iniciativa del obispo Moreno y Castañeda, desaparecen joyas y plata de todos los templos, a excepción de la Merced. Santo Domingo pierde en 1881 y deshoy todo un documento que describe todo lo que se perdió: 2 calvarios, 5 retablos, 20 imágenes, 36 cuadros, y esos recursos se utilizaron para su reconstrucción. Y se habla de la reconstrucción del edificio, cómo se utilizó para comprar cal, que se utilizó para reparar el techo, que se utilizó para esto, más o menos para darle arreglos al edificio. La que sí, el templo. No al convento, según entiendo, sino al templo. El documento de la venta, localizado en el archivo diocesano, describe el inventario de alhajas, cuadros, libros y retablos que se vendieron para componer el convento y para pintar la iglesia con cal. Nosotros encontramos una pintura a la cal en la fachada con una fecha, o sea que sería una referencia a material, a lo que ocurrió. Y en este documento se mencionan los materiales, así como otros trabajos de mantenimiento que fueron pagados con el dinero que se obtuvo de esta venta. Y ahí está el archivo, el documento del cual se extrajo toda esta información. Bueno, todas las referencias, perdón, aquí solo puse esta, pero en la mayoría obviamente tengo las referencias de qué archivos, de cuáles son los documentos que fueron los que se obtuvo la información que cito, ¿no? Y bueno, unas fotos de cómo estaba el pobre convento hecho abandonado. La que sigue. La que sigue. La fachada toda llena de árboles, o sea, creciendo, que nos contaba el arquitecto Guerrero que prácticamente él extrajo así raíces de la fachada y volvió, en su momento pues él utilizó lo que se conocía, los materiales de la época, que era el cemento, inyectó cemento pero salvó la fachada, que fue muy importante. La que sigue. Aquí algunas fotos, esas son las pequeñas plantitas que crecían sobre la fachada, una de las pocas fotos que pudo rescatar de su trabajo de restauración. Aquí el estado del escudo dominico que está en el remate. La que sigue. Otra foto del convento en ese momento.
Y bueno, una foto después de una restauración, no sé de quién hizo esta restauración, que a mí no me gusta porque dejaron las paredes como si fueran así como regla. Se ve horrible, pero bueno, no sé, mejor ya me callo la boca. La que sigue, que quedó así como todo horrible, casi no era, como pudimos ver en la foto anterior, pues tenían textura, tenían, en fin, la que sigue. Y bueno, ya, perdón, yo creo que ya me extendí mucho, ¿no? Ok, bueno. La fachada, hay varios datos, la fachada es otra discusión paralela. Esto es lo que les mostré son los documentos, y acá hay toda una discusión paralela sobre la fachada, que habla de muchas fechas y muchos datos que trataban cuando no existe, bueno, cuando yo no conocía este documento, que gracias a Ana y a su estudiante se pudo localizar, que es relevantísimo. Había mucha discusión en torno a la fecha en la que se construyó la fachada. Obviamente se tomaba como un dato muy relevante la presencia de Santa Rosa de Lima, que como fue canonizada en 1671, pues si está ahí no puede ser la fachada de antes, ¿no? Tiene que ser posterior a la fecha en que esta santa, que es muy importante para los dominicos, fue canonizada. Y luego el otro tema del que se hablaba era de las águilas bicéfalas, que era el símbolo de los Asturias, que una dinastía que se extinguió en 1700, por lo que muchos autores también la databan por esas fechas, como Toscano. Gabriela Cruz Ugalde menciona que no deben considerarse como elemento contundente. Gabriela Cruz Ugalde es una historiadora que también hace una investigación sobre toda la construcción de Santo Domingo y hace referencias a Antigua, y nos menciona que en Antigua hay muchísimas representaciones de las águilas bicéfalas, de edificios que están fechados y que son posteriores a esta fecha, por lo tanto no es un dato significativo. La que sigue. Bueno, aquí está Santa Rosa después de la restauración, que es bellísima, y las águilas bicéfalas, ¿no? La que sigue. Bueno, según muchas de las fuentes bibliográficas, porque hay mucha bibliografía sobre el templo y el convento se edificaron entre 1700 y 1750. Puede ser, sí, es probable, ya tenemos algunos datos más precisos. Se habla de Diego o Felipe Porres, afamados constructores guatemaltecos. No hay ningún dato, por más que quieran atribuírsela a ellos, que lo confirme, pero obviamente ellos eran los que estaban construyendo en Antigua, y también construyeron varios edificios de los dominicos en Antigua, y de ahí hay reflejar que estos constructores pudieron haber venido a una de las provincias del Reino de Guatemala y pudieron haber edificado esta fachada. Esto ocurrió en un periodo intermedio, se habla entre la rebelión de los Cendales y la gran inundación, o sea, son dos documentos tiempos donde tenemos documentos, ¿no? La que sigue. Marman, sin saberlo de este documento, por eso digo que Marman es una gente que sabe muchísimo de la observación y de todo el análisis histórico, considera que la fachada debió construirse a finales del siglo XVII, dado que en fechas previas se construyeron en Antigua templos con bóvedas, como San Agustín, San Pedro y Santo Domingo en 1666. El Santo Domingo de Antigua es muy previo, muy anterior. Y Gabriela Cruz Ugalde menciona que Marman proporciona datos que permiten decir que la estructura original del templo, realizado en el siglo XVI, se modifica en 1670. No sé de dónde saca este dato porque no tengo la referencia, por más que busqué. O sea, ese templo antiguo de Bajareque, de Palma, etcétera, ella menciona que se modificó en estas fechas, 1670, y ya se modificó para construir un edificio con bóvedas de cañón, cúpulas, y que la fachada actual se renueva a finales del siglo XVII o principios del XVIII. Andaba cerquita, pero era un poquito más para acá, ¿no? Más hacia el siglo XVIII, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es una reconstrucción del templo de Santo Domingo en Antigua, que hicieron los arqueólogos que están investigando, porque ven que ese templo se destruyó por completo con el terremoto. Y a partir de toda la información arqueológica, que eso es bien interesante, buscar, porque dije, bueno, hay que buscar qué pasaba con los dominicos en Antigua. Ellos eran los
los que estaban guiando, digamos, los procesos constructivos en todas las demás provincias. Entonces, este era el convento, era mucho más grande, mucho más elaborado, mucho más extenso, y realmente bueno, esta reconstrucción obviamente no puede ser porque no puede ser muy fidedigna porque está hecha con base a un edificio colapsado, pero más o menos esto es lo que ellos tratan de explicarnos que ocurría, que estuvo levantado. Es muy distinto, los volúmenes son muy grandes, muy distintos. La que sigue. Y se hace a partir de una serie de restos muy destruidos, ¿no? muy alterados, ¿no? Pero hay un trabajo de investigación arqueológica que se está haciendo en Antigua y en Guatemala, que algún día yo creo que nos va a dar mucha información de la Orden de los Dominicos en Antigua y que nos va a repercutir en lo que es Ciudad Real, ¿no? La que sigue. Y bueno, la mayoría de los autores que han hablado de la fachada la sitúan entre 1700, Fernández, Artigas, Vargas Lugo, Aubry, y Gabriela Cruz Ugalde señala en su tesis de maestría las similitudes estilísticas entre la arquitectura de Antigua, Guatemala, desarrollada por los Porres, que son estos constructores importantísimos de Antigua, y Ciudad Real. José de Porres, que es el primer arquitecto mayor de Santiago de los Caballeros, introduce las columnas salomónicas en la arquitectura guatemalteca. Casi toda la información de José de Porres está en los libros de los hermanos Luján, que son unos libros maravillosos, donde está toda la información de los constructores antigüeños y donde también tanto Gabriela como los Luján como Markman buscaron a ver si había información en relación a Ciudad Real y no la encontraron, digamos. Es decir, es probable que tales o tales maestros hayan tenido influencia en Ciudad Real para construir Santo Domingo. Que en un primer momento ese tema, perdón, no lo mencioné, los dominicos eran ellos los que construían, ellos los que entre los hermanos, había hermanos que manejaban la geometría, obviamente manejaban los tratados y todo esto, y ellos fueron los constructores del siglo XVI, y ya para el XVII y para el XVIII ya ellos contrataban arquitectos. Esto se sabe también por la información que hay en Antigua, ya podían contratar maestros, ¿no? La que sigue. Bueno, a finales del siglo XVII y entre los terremotos del XVII y el 73 en Antigua, se da una gran actividad constructiva en la que se mantiene el trabajo de la familia Porres a través de Diego y el hijo de José de Porres. Se dice que Diego es el que quizá pudo haber venido a Ciudad Real a hacer la fachada, que pudo haber sido el contratado, pero no hay un solo dato que lo pueda validar, digamos, ¿no? Mi documento, pues. A José de Porres se le atribuye el oratorio de San Felipe y los conventos y templos de Santa Clara, donde se usan las pilastras balaustradas serlianas, que son su sello. Y como son muy similares a las de Santo Domingo, de ahí hace, por las similitudes estilísticas, menciona Gabriela que quizá Diego de Porres pudo haber venido a San Cristóbal a construirla, a hacer el proyecto de la fachada de Santo Domingo. ¿La que sigue? Y bueno, aquí está el convento de Santa Clara, las columnas serlianas, famosas, la que sigue. Y ahí están las de este convento en Antigua y las de Santo Domingo en Ciudad Real, ¿no? La que sigue. Y Luis Luján Muñoz sugiere que la Catedral de Ciudad Real puede haber sido edificada por Diego de Porres, dado que dice que estuvo ligado al obispo de Chiapas. No sé en qué forma pudo haber estado ligado porque no lo menciona en su libro, Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, dado que hay semejanzas entre ambas fachadas. ¿La que sigue? Entonces esta es la fachada de Antigua y esta es la fachada de la Catedral de Ciudad Real. Y sí hay semejanzas, pero el documento, o ella habla de una estrecha relación, pero no, Luján habla de una estrecha relación, pero no nos relaciona a un documento donde se explique cuál era esa relación, o de dónde se explica que ellos tienen una relación. Entonces este es un dato que no tengo confirmado de ninguna forma. La que sigue. Y bueno, esta Gabriela habla de las columnas salomónicas en Antigua que se hacen en el templo de la Candelaria, y el templo de la Candelaria era de los dominicos, ¿sí? Y es igualmente posterior a 1717.
Entonces aquí también podríamos pensar que en este templo de la Candelaria el alarife o el constructor pudo haber venido a Ciudad Real a hacer el proyecto. En 1615 se reformó el templo, sufrió por 3 años con el terremoto y con el apoyo de Fray Francisco Jiménez se inicia la reestructuración. En 18, reconstruida en 1722, o sea, son fechas cercanas. Y los dominicos hicieron cargo del templo desde su inicio hasta 50 y cuando forma parte de la Candelaria. Simplemente porque es un templo que se parece, porque estaba a cargo de los dominicos y porque las fechas coinciden, piensa esta Gabriela que puede haber sido la persona que pudo haber hecho el proyecto. ¿La que sigue? Ya voy a acabar porque ya todo el mundo está muy cansado. Y este es el templo de la Candelaria de 1722 y este es el templo de Santo Domingo en 1730. Entonces, simplemente no son iguales, obviamente, pero hay un cuidado en el trabajo de los estucos de la Cal Arena que es semejante, ¿no? La que sigue. Esta es otra imagen del templo de la Candelaria, que por cierto también se está destruyendo, es una desgracia, y el templo de Santo Domingo, ¿no? Y bueno, básicamente todo esto sitúa en los años 30, y como ya vimos tenemos un documento que nos confirma que sí, que fue construido entre estas fechas, en los años 30 del siglo XVIII, la fachada. Y pues está otra vez el documento de que nos había hablado Ubrí, donde se decía de los juegos de azar y que nunca se acababa el edificio, que es otro documento que también sitúa el mismo evento en la misma época. La que sigue. Y creo que ya es lo último, pues nada más unas fotos finales donde se ve el coro, la que sigue. Obviamente este elemento, el ciprés, fue el que sustituyó al retablo principal, que hablamos ya de que pues, se vendió en algún momento para arreglar el edificio. La que sigue, la fachada. Y bueno, ¿me puedes quitarla? Y bueno, hay también semejanzas con el templo de la Merced. La que sigue. Ya, hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, yo creo que hace falta buscar mucha información en Antigua. O sea, Antigua yo creo que es donde todavía que meternos más en los archivos. Debe haber información en los archivos sobre los edificios, estos edificios que se construyeron en Antigua, que los hermanos Luján ya lo hicieron y también lo hizo Markman, pero quizá una búsqueda distinta con otros ojos nos dé información. Ahora, esto otra vez es buscar esta búsqueda un poco que es muy de una visión de que hay que encontrar el autor del proyecto de la fachada. Y como se dice, los autores del proyecto de la fachada pues fueron los dominicos, porque finalmente ellos contratan a alguien, definen una iconografía, que creo que, no sé si mañana usted va a hablar de ella, padre, y ellos definen cómo va a ser esta fachada y qué va a representar, ¿no? Entonces no hay, digamos, un autor que podamos identificar, hay influencias claras, muy claras, de todo el trabajo de lo que le llaman el ataurique o el modelado en cal arena de Antigua, y toda esa tradición de manufactura sí llega a nosotros, bueno, a Ciudad Real, a Chiapas, y se plasma en esta fachada, que es la fachada de las más completas que existen de esa época, y como vemos es posterior al gran auge de este trabajo en Antigua, pero es la que sobrevive después de todos los terremotos, tanto en Guatemala como en Chiapas. Entonces, bueno, de ahí su relevancia también. Pues creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera participar, comentar? Aquí, bueno. ¿Alguien podrá pasarle? Aquí la doctora. Muy bien, ha sido un recorrido por este emblemático conjunto conventual chiapaneco.
A ver, ¿por dónde comienzo? Me encantó esta cuestión didáctica que presentas con ejemplos colombianos. Me dio mucho gusto porque yo también en clases hago la interrelación entre ambos, ¿no? Y otros, peruanos, colombianos, chilenos. En Argentina hay este tipo de armazón al nudillo muy sencillos, ¿no? Y que nos permite imaginar cómo serían las cubiertas en donde ya no las hay o que fueron sustituidas por otras. Por otra parte, es bien interesante, le vas a tener que entrar al terreno de las hipótesis. Está bien que señalas, no hay documentos que avalen, pero sí hay una serie de elementos ya denotados por Ugalde García. Ella se llama Gabriela Cruz, pero sus apellidos son Ugalde García. Entonces, que tiene que ver con los dominicos que fueron los que catequizaron en las ermitas, en las ermitas de Santa Cruz y de Candelaria en la Antigua, que estaban adscritas al convento dominico. Y ellos trabajan justamente en el primer tercio del siglo XVIII. Y es posible, para mí es una de las hipótesis posibles, que los albañiles naturales de los dominicos pasaron, fueron llevados por los propios dominicos para la fachada, sobre todo la última parte y la sección posterior de la misma. Por eso es que encontramos las famosas pilastras serlianas y algunos otros detallitos. Es más, yo en mi artículo donde escribe Gabriela, tengo uno sobre la interpretación iconográfica, la lectura iconológica de Santo Domingo, de la fachada, y ahí señalo que en la parte posterior está la Virgen de la Candelaria, porque está flanqueada por dos grandes velas, ¿no? Entonces esto hace que se vayan acotando en temporalidad esta presencia bajo posiblemente, como así se señala por las fechas coetáneas, de la dirección o de algún otro oficial a cargo de Diego José de Porres, que es el nieto de José de Porres. José de Porres, Diego de Porres y el Diego José de Porres, que es el que trabajó en Antigua en el primer tercio del siglo XVIII y antes de finalizar la mitad del siglo XVIII posiblemente en Santo Domingo de Ciudad Real, porque efectivamente hay muchas semejanzas estilísticas, no así visto a grosso modo, pero hay detalles. Yo le estuve haciendo mucho hincapié a Gabriela en que unieran esos cabos. Entonces, bueno, yo no sé, ahora le vuelvo la pregunta, si nada más revisaste su tesis o el artículo que ella escribe en el libro que coordinó Eugenio Torres sobre la arquitectura en Chiapas. Bueno, valdría la pena que lo vieras, tanto el artículo de ella como el mío, que abonamos a favor de una hipótesis para estrechar estos lazos, y así con el documento que tienes de 1735, la participación, el otro de 1741, ahí está. Se van atando los cabos. Esa fachada fue construida en ese lapso, incluso yo si acaso digo que hacia 1760, algo así, por ahí algo, ahora no recuerdo con exactitud porque ya fue una invitación que me hizo Eugenio Torres a escribir hace mucho tiempo, entonces era por ahí, pero pues tu trabajo está quedando precioso y qué bueno que te han contribuido pues con estas informaciones del archivo diocesano que vas a que estás utilizando, ¿no? Nada más. Muchas gracias. No, sí me leí la tesis de esta Gabriela me la facilitó, y ella ponía que, por lo que decías de las capillas de Candelaria, ¿no? Y yo realmente sí veo semejanzas estilísticas, como menciona, pero te digo, ya son previas, entonces como dices, de ahí pasaron a Ciudad Real, sí, es muy probable, y son dominicos los que construyen allá, y luego son dominicos acá, entonces ellos hablaban entre ellos y se comentaban, pues está tal constructor que es maravilloso y
compartían, ¿no? Los contratos son maravillosos, que aquí no tenemos contratos, pero ves que en Guatemala sí, en la Antigua. Y leyendo algunos contratos, muchos de los contratos, me puse a buscar contratos porque están en el libro de los Luján. Algunos están en el libro de los Luján y otros están en Chinchilla, que Chinchilla lo malo es que no cita sus documentos, pero Chinchilla hace una descripción de una serie de conventos en Antigua, que hace cuenta que estamos viendo el convento de Ciudad Real. Entonces, por el adobe, el cimiento de piedra, adobes, cubiertas de par y nudillo, etcétera. Y yo dije, pues esto era, ¿no? Así tal cual, las varas, pues no sé qué, la descripción es muy bonito y coincide muy bien, aunque no tenemos nuestros sí, hace una hipótesis y pues hasta ahí se llega, ¿no? Pero sí leía a Gabriela y me parece un documento fundamental, ¿no? Y lo tuyo no lo leí con detenimiento, lo admito, lo voy a leer entonces. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo tenía muchísimas ganas de conocerte, muchas ganas de escucharte, porque para mí el trabajo de restauración, tanto de San Cristóbal de las Casas, directores de la Fray Bartolomé de las Casas, y pues entrañables amigos de Fray Pablo Ibarra. Y tuvimos la suerte de seguir este proceso de restauración con Fray Pablo, ¿no? Con la puerta cerrada, cuando ya ustedes ya se habían ido. Y me llamó muchísimo la atención la organización y el profesionalismo con que se llevó cada paso. Y admirable tu trabajo. Y cuando nosotros, nos invitan ya a la inauguración de esta fachada, pues nos sorprendió muchísimo. Tengo una cuñada que ella es restauradora, que trabajó todo el barrio gótico de Barcelona, y decía, uno de los secretos es no quitarle lo antiguo, es lo que tú decías ahorita del convento, ¿no? O sea, acabado con esa beta histórica. En cambio, tú no lo hiciste. Tú dejaste eso, los colores, todo ese sentido que pusieron en cada detalle las manos indígenas, pues seguimos admirándolo. Así que te admiro muchísimo y te agradezco enormemente tu trabajo. Permíteme, Aide, que te felicite de todo corazón. Gracias. Por ese trabajo tan académico y de profunda investigación que has hecho sobre este templo y convento de Santo Domingo. Felicidades, Aide. Un aplauso muy sincero para Aide. Bueno, yo voy a hacer un comentario para ver si se animan a preguntar. Bueno, yo lo que quería sobre todo destacar, Aide ha sido una magnífica alumna, es una magnífica restauradora también, como ya han dicho otros compañeros, y sobre todo lo que quería destacar aquí, viendo que hay estudiantes con nosotros, es la importancia de los estudios multidisciplinares. A veces uno pues estudia cierta carrera o cierta especialidad de una carrera y piensa que en el futuro pues va a ser solo sobre su carrera. Y esto, el trabajo de Aide nos indica cómo solo a través de la interdisciplina, es decir, no que tengas que contratar a mucha gente de muchas disciplinas, sino cómo uno, con el interés debido, con el impulso, ¿no?, de querer saber, pues se ve abocado a entrar en otros campos que no precisamente son el suyo, ¿no? Y un poco digo esto porque se ha superado ya este asunto, o se debe superar, lo digo por los estudiantes, el asunto de yo estoy estudiando tal cosa y lo demás no me importa. Simplemente, pues uno tiene que aprender todos los días, como decía esta Mariana Lourdes, aprender todos los días y darse cuenta, tener una mente abierta, ¿no? Y sobre todo despertar ese interés que teníamos cuando éramos niños, que preguntábamos esto por qué, y por qué, y por qué, y los papás nos decían, pues cállate, ¿no? Niño pesado. Pues precisamente luego al cabo de los años, qué tan difícil
es recuperar ese porqué que los papás nos quitaron, nos cegaron completamente, y que creo que estos trabajos, que presentó Magdalena esta mañana, ahora Ida, y seguramente los que se presenten a lo largo del día de mañana y de esta tarde, vamos a ver cómo trasciendes realmente lo que tú has estudiado, ¿no? Que decías, yo solo me voy a dedicar a esto. Pues no, hay que tener la mente abierta y pensar que todo es una fuente de conocimiento y que nunca sabemos cuándo la vamos a utilizar y cuándo la vamos a necesitar. Y creo que eso es importante, ir a eventos que no necesariamente están ligados a lo que en ese momento nos están enseñando en las aulas. Entonces, bueno, este es como el mensaje desde el punto de vista del maestro, que creo que es importante. Así es. Bueno, pues así. Igualmente, muchas felicidades a Ede, que bueno, la cronología, todo lo que hiciste, todo este recorrido histórico que nos llevó con las imágenes, con los hechos históricos, todo esto. Yo también voy a hablar desde el punto de vista del profesor, porque pues eso me confronto muchas veces en el aula, con los estudiantes, sobre todo de historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber más de tu experiencia con los chicos, ya en el campo laboral, ya cuando te enfrentas a, pues, a un proyecto, ¿no? ¿Cómo ellos llegan ahí? O sea, algo rápidamente que ponen en práctica todo este conocimiento. Bueno, mira, ahorita como estaba nerviosa porque estoy con eminencias como Magdalena, como mi querida directora de tesis, con el padre Pablo, hasta me inhibo, ¿no? Pero si no me hubiera agarrado todos estos muchachos y les hubiera dicho, a ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esto, del otro. O sea, yo interrumpo todo el tiempo. Yo expongo parada, nunca expongo sentada. Y les hubiera dicho que les hubiera pedido que leyeran a lo mejor algo previo, les hubiera preguntado cosas, los hubiera traído para acá y les hubiera dicho, ahora tú explícame esto que estoy diciendo, dilo con tus palabras, porque luego pues no entienden nada. Creo que allá atrás se me aburrieron muchos porque los vi medio dormidos, pero bueno, están viendo su computadora o otras cosas, que es lo que ocurre ahora. Pero ya en el trabajo de restauración es ponerlos a trabajar. O sea, la mayoría de los estudiantes de restauración aprenden a hacer las cosas o hacemos las cosas. O sea, yo me doy el título así de maestra albañil, no arquitecta, ¿no? O sea, porque los arquitectos no saben de los materiales de construcción, por desgracia. Los albañiles sí. Entonces, si tú no sabes hacer el trabajo, no le puedes enseñar a los trabajadores. Entonces, sobre todo cuando eres mujer, te dicen a esta pinche vieja que vas a ver, ¿no? Entonces, cuando ya te pones a trabajar con ellos y les dices, yo sí sé manejar la mezcla, yo sí sé ser mortero de cal arena, te voy a enseñar cómo se avienta la mezcla y demás, el albañil ya se queda así y dice, puta, pues sí tengo que hacerle caso a la mujer esta, ¿no? Entonces, es un poco, en restauración, pues sí aprendes a usar los materiales y para dar órdenes, pues sí decimos, el que da órdenes tiene que saber hacer las cosas. Entonces, si no sabes lo que le pasa a los arquitectos, van a la obra, están 5 minutos, le dicen al maestro, haz esto, haz el otro, o sea, que ellos se voltean, se van, y ellos cobran, y el maestro albañil dice, ay, por favor, no sabe nada, y lo voy a hacer así, ya sabe, porque no saben, este maestro, el arquitecto que estudió en su escuelita no sabe nada de la obra. En general no saben de la obra los arquitectos, y eso notamos nosotros cuando trabajamos como arquitectos, por desgracia. Como restaurador siempre trabajas con materiales y decimos te embarras, ¿no? Te ensucias, aprendes a... Bueno, una cosa que nos enseña que es muy importante en restauración es aprender cómo se hicieron las cosas. O sea, tienes que aprender a hacer un mortero de cal arena para entender cómo hacían las decoraciones de estuco, ¿no? De la fachada, por ejemplo. Entonces el restaurador tiene que aprender a hacerlo y pues sí agradezco mucho las felicitaciones. Son para un equipo, debo decirlo, no son para mí sola, son para un gran equipo que fuimos muchos restauradores. Estuvo ahí Constantino Armendáriz, que es uno de los chicos que ha trabajado como casi 30 años conmigo, que sabe hacer los materiales con una finura y una delicadeza. Y son pintores también de origen que luego se convirtieron en restauradores, y eso les da mucha formación de cómo usar los materiales también, de cómo dar calidades
veladuras suaves, no colores intensos, para que no se viera, nos preocupaba mucho que la fachada no se viera como de antier, y entonces eso fue darle como veladuras sucias, o sea, es pintar y luego darle una serie de veladuras para que se vea un poquito como viejita, avejentar, lo que llamamos pátinas. Entonces, pues sí, era darle calidades y no, por desgracia, ese trabajo del claustro que lo dejaron como así con regla y con la herramienta moderna de metal que se ve espantoso, ¿no? Entonces es con calidades, ¿no? Pero mucho de los talleres, por ejemplo, de restauración, pues se trabaja en campo y se trabaja con los estudiantes haciendo las cosas. Entonces eso te da, digamos, el conocimiento. Y pues muchísimas gracias por sus felicitaciones por la fachada. Hiciste un trabajo de equipo. Y bueno, y esta investigación pues es gracias a Ana, al maestro Viqueira, que me dio mucha información, a Juan Pedro, al padre Pablo, con el que tuvimos muchas pláticas sobre la fachada, incluso con Ubrí llegué a conocerlo y alcanzó a platicar con él mucho. O sea, hay mucha gente que Freddy Obando, ha sido generosa la gente, incluso Roberto, me han ayudado mucho con mucha información, así que muchísimas gracias a todos ustedes también. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, comentario, pasaremos a nuestro receso de la hora de la comida para regresar a las 4:30 de la tarde en punto y continuar con el programa. La primera conferencia será la del doctor Sergio Nicolás Gutiérrez. Aquí nos vemos a esa hora, un poco antes, para iniciar puntualmente nuestro programa. Muchas gracias, buenas tardes.